Muy bien, Leonor. Pues, perdón, es que estaba haciendo unas cosas. Parece que nomás has llegado tú, pero por respeto que llegaste en tiempo, vamos a iniciar. ¿Te parece? ¿Sí me escuchas? Muy bien. Vamos a tratar de hacerla así ágil, aunque es un poco extenso este tema. Perfecto, qué bueno. Muy bien. Vamos a empezar con el temario, el que tenemos por acá. Ahorita lo comparto. Mm, Qué bueno que estás porque ya mero empiezan los exámenes. Entonces, como quiera, la sesión la voy se está grabando y la voy a poner en el aula. Muy bien. Estamos ya en la segunda parte vamos a decir, del periodo, y es el título uno, los problemas fundamentales del derecho de familia. Capítulo uno, problemas lógicos, sociológico y ético del derecho de familia. Capítulo 2, problema político, patrimonial, teleológico y axiológico del derecho de familia. Este es el temario de este tema, de este periodo, y vamos a pasar a la presentación. Perdón, aquí me está faltando otro. Los capítulos, los sujetos del derecho de familia, objetos del derecho de familia, supuestos especiales del derecho de familia, consecuencias del derecho familiar y relaciones jurídicas del derecho familiar. Muy bien, vamos con la presentación. Sí, sí, la estás viendo ahí. ¿Por qué nervios? Vamos a ver si alcanzamos a verla toda. Muy bien. Los problemas fundamentales del derecho de familia. Objetivo, que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada derecho civil, donde es conveniente precisar si existe un parentesco entre, a ver, es que a lo mejor entre otra persona, sí. Decía que el objetivo es que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada derecho civil, donde es conveniente precisar si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia. Aquí estamos hablando mucho de derecho civil. Yo creo que en la segunda parte, después del examen, vamos a empezar a ver el Código Civil en conjunto con el libro, para irlo conociendo, saber cómo se usa y qué es lo que viene ahí. Será un tema también muy importante. Capítulo 1, problema lógico, sociológico y ético del derecho de familia. El capítulo 2, problema político, patrimonial, teleológico y axiológico del derecho de familia. ¿Cómo se repite esta hoja? Se la vamos a quitar una vez.
Problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes: el problema lógico, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teleológico y el axiológico. Muy bien, perdón. Estoy recibiendo una información acá por otro lado y la estoy revisando. El problema lógico dice, tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía, defendiendo al derecho familia como una gran fuente de derecho. Entre el derecho público y el derecho privado se define como derecho privado. El derecho de familia, todo lo que concierne a la familia, siendo esta una institución, es generadora de derechos. Es una fuente muy importante de derechos. Y como ustedes saben, hay derecho privado y derecho público. Todo lo que se concierne a la familia se considera como derecho privado. La diferencia más clara será que el derecho público son todas las normas que tienen objeto estructurar al Estado, definir sus órganos y funciones, las relaciones entre los mismos o con los particulares, así como las que se originan entre los diferentes estados de la comunidad internacional, tienen que ser de normas de derecho público. Por derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia. Entonces entendemos que el derecho público corresponde netamente a la organización del Estado, a sus funciones entre estados y fuera de los estados, inclusive con otros países, es el derecho público. Y ahí le agregamos cuando es con otros países derecho público internacional. El derecho de familia, repito, es un derecho privado, siendo la familia una institución muy importante, base medular de la sociedad. Por eso el derecho la protege, buscando siempre que permanezca de esa manera, porque de ahí deriva una buena sociedad. Eso es muy claro y el derecho se preocupa mucho por esta situación y trata de darle siempre forma y validez jurídica a la institución que es la familia. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, continuamos. Dice, el problema sociológico, desde el punto de vista sociológico, podemos decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la solidaridad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas, desde sus orígenes y a través de la evolución que han presentado en el curso de la historia. En todo tiempo ha sido y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la verdadera célula de la sociedad, base y piedra angular del ordenamiento social, no solo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque es en su seno donde se forman y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesita para mantenerse saludable y próspera. Entonces, por eso les reitero la importancia de lo que tiene la institución como es la familia. De ahí surge todo y el Estado se preocupa mucho porque esto continúe así. Sabemos de antemano que en la actualidad es muy complejo el tema de familia, cómo se ha ido desarrollando, pero sin embargo se sigue creyendo y sigue siendo la piedra angular
como fuente de derecho. De ahí surgen todas las situaciones, fuentes de derecho, de ahí se generan muchas leyes, de las costumbres de las familias, se generan muchas leyes. Más adelante vamos a ver el tema moral de la familia. Y si se fijan, lo que viene aquí es muy importante, a mí me llama mucho la atención, siempre lo sabemos, pero nunca nos detenemos a entenderlo y a verlo de esa forma. Dice, no solo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad. Eso como familia, eso es su principal, la ley dice que es su principal, el matrimonio, es como su principal objetivo, la de preservar la especie a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque en su seno es donde se forman y desarrollan sentimientos de solidaridad. O sea, entre hermanos, aunque se peleen mucho, por ejemplo, vamos a un caso muy coloquial, los hermanos se pelean mucho, pero son solidarios entre sí, los papás son solidarios entre sí. Pues desde ahí nace la solidaridad, de la ayuda al prójimo, las tendencias altruistas. ¿Qué quiere decir esto? Ayudar a la gente más necesitada. El estar en familia provoca y hace que nazcan estas intenciones de la gente. Entonces, por eso es muy importante para el Estado que esto permanezca, aunque en ocasiones el Estado participa para que eso ya no suceda, pero en esencia, en la ley que viene de muchos años atrás, esa es la finalidad, que la familia permanezca. Una familia que está unida, que tiene valores, que tiene buenas costumbres, eso permea en otras y bueno, y al final para el Estado será más fácil el control de esas familias. Con esas familias no va a tener muchos problemas. Muy bien. El problema ético es este problema donde tratamos de determinar la influencia de la moral en la organización jurídica de la familia, tratando de diferenciar el derecho de la moral, precisando la intervención que tiene la moral en las diversas instituciones del derecho familiar. Cabe señalar que la moral es influyente, muy importante del derecho penal y del derecho de familia. Otra vez, la moral como un comportamiento que está dentro de un cuadro normativo de la familia, pues permite mantener un camino derechito de la gente o lo mejor que se pueda, y eso al Estado pues es muy importante. Entonces la moral viene siendo un elemento muy importante para que esté dentro de la familia. Ya después vamos a hablar de la ética y cosas de esas que son cosas similares, pero sí tienen sus diferencias. Pero entonces la moral es un elemento muy importante dentro de la familia y el Estado está al pendiente de eso. Por ejemplo, cuando dentro de una familia uno de los integrantes comete, por ejemplo, un delito, la autoridad investiga a la familia y trata de ver cuál fue la causa, viendo cómo se comporta esa familia. Y aunque no está en la ley, pero sí es importante si la familia, por ejemplo, espiritualmente es enriquecida con costumbres en la iglesia o que siguen alguna religión. Son cosas que hacen entender y sensibilizar al que está analizando el caso y de poder determinar el comportamiento de la persona que cometió el delito. Y como les digo, aunque no está en la ley que la familia debe tener moral y debe de ir a la iglesia y debe portarse bien, etcétera, pero es importante a la hora de determinar una situación. Entonces, por eso lo están mencionando aquí. En las demás disciplinas, como en el derecho procesal, en el administrativo, en el constitucional y en el mercantil, se advierte cada vez menos la intervención de la moral en los problemas jurídicos. Son estas materias
que dice aquí, por ejemplo, en lo constitucional y en lo mercantil se advierte cada vez menos la intervención de la moral en los problemas jurídicos. ¿Por qué? Porque estos son acuerdos entre personas que están por escrito, y no importa si eres moralista o no eres moralista, te debes de ajustar lo que está escrito, y si no lo cumples, pues hay consecuencias que ya están advertidas en la ley. Entonces, pues, no tienen ningún problema. Por eso se dice que se van alejando de la moral. Antes, si ustedes sabrán de sus papás o sus abuelos, la palabra era como si fuera un contrato. Ahorita, como decimos, papelito habla. Antes no, antes con la palabra era como decía, palabra de caballeros. Entonces, solamente con eso era suficiente. Ahora ya no, ahora tiene que ser el papel. Independientemente, como les digo, si eres moralista o no eres moralista, o eres ético, o eres muy honesto, eso no importa. El papel es lo que dice las cosas, al final de cuentas. En el derecho familiar iremos comprobando que un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio, de tal manera que este no es solo un contrato como dice el Código Civil. Otra vez mencionamos el Código Civil, que es el código que vamos a ver después del examen para irlo conociendo, sino una forma de vida moral permanente entre los consortes, tanto en sus propias relaciones como en la educación de sus hijos, sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio sea un sacramento para él. Aquí está mencionando lo que les decía hace ratito. No admite que la idea religiosa dentro de las familias esté, por ejemplo, en alguna ley, pero es importante. De antemano sabes que si llevan esa parte, es una familia que en la mayoría de los casos moralmente está integrada, espiritualmente integrada. Para el derecho es evidente que la ley toma en cuenta fundamentalmente el aspecto moral de la institución, a fin de que no solo se realice la función biológica de la perpetuación de la especie, sino para que también exista una comunidad espiritual entre los consortes que permita a su vez cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro que imponen el derecho y la moral. Estas son las, vamos a decir, virtudes que se tienen dentro de la familia. Entonces, otra vez, el Estado lo tiene muy claro y necesita que eso permanezca, porque eso a su vez hará que haya menos problemas en la sociedad. Y el Estado tendría que intervenir para atender esos problemas. Entonces, si el Estado cuida esta parte o vigila que esto siempre esté presente dentro de la familia, pues va a redituar en que va a haber menos problemas. El problema político se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener injerencia en la organización familiar. Claro que debe tener injerencia en la organización familiar. Se afirma que el Estado sí debe tener intervención en la organización jurídica de la familia, por estas razones. Dice, porque de la solidaridad familiar depende en medida la solidaridad política, de tal manera que peligraría la existencia misma del Estado. Si ocurriera la disolución de la familia o ésta estuviese organizada de manera deficiente o incompleta por el derecho. O sea, si una familia está disfuncional y todas las familias de un Estado, por ejemplo, está disfuncional, pues el Estado está en vías de, perdón, hay una persona, pero estaba integrando una persona. Vamos a leer otra vez el punto 1. Dice, ¿por qué de la solidaridad familiar depende en medida la solidaridad política, de tal manera que peligraría la existencia misma del Estado?
si ocurriera la disolución de la familia o ésta estuviese organizada de manera deficiente o incompleta por el derecho. ¿Por qué el Estado debe tutelar un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia? O sea, al Estado, como dice que el Estado debe tutelar un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia. Por ejemplo, en el seno de la familia, por eso dice, el del Estado debe tutelar un conjunto de intereses. La familia tiene intereses hacia adentro de su familia y hacia afuera. Por ejemplo, el adquirir un inmueble, por ejemplo, una casa o un vehículo, pues son temas que son periféricos a la familia, pero son necesarios que la familia tenga y son parte de que la familia esté completa y funcional. Entonces, el Estado está también al pendiente de esa parte. Al final, todo cuenta. ¿Por qué el Estado debe intervenir a través de sus órganos a fin de que se celebren determinados actos jurídicos, tales como el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de hijos? Aquí es donde ya le estoy mencionando que interviene el Estado y nos da como ejemplos, tales como el matrimonio, donde ya interviene el Estado, el registro civil, donde se tiene que registrar el matrimonio, donde se presume la voluntad de las partes al quererse unir en matrimonio, y también en la adopción, cuando se adopta un niño, una niña, también el Estado interviene para eso y darle formalidad jurídica a todo ese proceso. El reconocimiento de hijos también. Cuando se divorcian las parejas, desafortunadamente que se divorcian, hay un tema de reconocimiento de hijos para alimentos y cosas de estas. Entonces, el Estado es el que interviene en eso y es el que, buscando el bienestar del menor, obliga con todo su poder a los papás, consortes no, porque ya no están casados, a los papás, para que estos menores no les falte nada. Entonces son de las muchas formas en que interviene el Estado en la familia. ¿Por qué finalmente el Estado debe controlar la actividad de los que ejercen la patria potestad y la tutela mediante la intervención del juez a fin de impedir actos perjudiciales en contra de los menores? ¿Hay una pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar. Problema teleológico. Este problema se plantea para determinar cuáles son los fines específicos del derecho de familia. Aquí en este tema, dice, este problema se plantea para determinar cuáles son los fines específicos del derecho de familia. Los fines de la familia están muy claros: perpetuar la especie, generar un sacramento, vivir en sociedad. Entonces, el problema axiológico en el derecho de familia, el problema axiológico se plantea desde dos puntos de vista. Por lo que se refiere al concepto de justicia que debe existir en determinadas instituciones familiares, en cuanto, perdón, en cuanto atañe a un régimen de seguridad, tanto desde el punto de vista de las relaciones personales, cuanto de las relaciones patrimoniales, para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. Permítanme tantito.
Perdón. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengamos hasta aquí? Muy bien. Todo bien. Los capítulos son extensos, los que siguen. Entonces, yo los invito a que los leamos todos. Yo me tengo que retirar. Me surgió una situación que tengo que dejar la presentación. Faltó la otra partecita. Lo quería hacer así muy, muy rápido, pero me surgió esto, un imprevisto. Entonces, pues los invito, les agradezco de antemano que hayan venido. Los invito a que lean, pues ya la presentación la estoy grabando, la vamos a subir a la plataforma, pero falta una parte, la que ya no les voy a poder dar. Entonces, por favor, ustedes ahí lean el libro, vean la parte esa, y hay que alistarse para el examen, porque ya viene pronto, y pues hay que estar listos. ¿Cómo ven? ¿Cómo van con su tarea? ¿Le hicieron todos o no? ¿Todo bien? Les decía que primero que nada, pues gracias por asistir a la reunión. La tenemos que dejar aquí por un tema que me surgió. Les preguntaba si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Muy bien, señor, pues yo les agradezco mucho y como quiera estamos en contacto y yo voy a subir la presentación al aula para que estén al pendiente. Muchas gracias.